Ahora no puedo. La conocí un día de marzo. No recuerdo qué día, pero sí que estaba vestido del morado de la Cuaresma. La Cuaresma de mi infancia se llenaba de catecismos, olores, sabores y sonidos. Era el año de gracia de 1956. Quien les habla tenía 8 años y pocos meses. La vi encima de la cama en la habitación de mis padres, amarronada, terrosa, parda, de fecunda gana. Era la capa que había tejido con su habitual maestría don Lope Chillón, que tenía su sastrería en la calle Ramos Carrión, justo enfrente del teatro. Un reducido grupo de apasionados de la Semana Santa se había propuesto trasvasar a la ciudad esa maravilla de religiosidad popular que eran las procesiones de bercianos que habían conocido poco antes. Dos fenómenos de la cámara y de la fotografía, Fernando López Eptener y Ángel Quintas, ambos para siempre ya en la gloria más alta de Zamora, supieron enseñarle a todo el mundo esa forma tan sencilla y a la vez tan sublime de desenclavar y enterrar al Hijo de Dios con la misma sencillez con que lo hacían, bueno, y lo hacen en Bercianos y en algunos de estos pueblos y de otros lugares de la provincia. Años después, otros dos grandes profesionales de la fotografía, Rafael Sanlovato y Cristina Rodero, divulgaron aún más esa verdad pura, sencilla, de estos días santos, de piedad nacida y conservada solamente en la Cristo. Todas esas imágenes han dado ya la vuelta al mundo. Pues mi padre era uno de aquellos entusiastas que formó parte y fue fundador de la Hermandad de Penitencia. Aquel mismo año saldría en procesión por vez primera en San Claudio, en el barrio de Olivares, con un crucificado muy venerado en el barrio, de escaso valor artístico, encajado desde ni se sabe cuándo en un modesto retablo que andaba por casa. Aquella capa que llevó mi padre aquel año, con la que cargó con el Cristo del Amparo algunos más, y luego otros muchos le acompañó con su farol hasta que el Señor quiso cruzar su muerte con la suya. Es esta que hoy, con mucho orgullo, llevo hoy puesta gracias a la bondadosa cesión de mi hermano Manuel, que recibió en herencia su puesto en la hermandad y esta prenda querida. Hoy, excepcionalmente, la porto yo. No había día mejor para hacerlo. Señor alcalde del Ayuntamiento de Río Frío, señor alcalde pedáneo y concejal de Río Frío, querido presidente de la Diputación, querido subdelegado del Gobierno, querido presidente de la APECA, de la Asociación, gracias por tu invitación. Ya ves que lo único que voy a fallar es el labor. Gracias
gracias, señora presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, que nos trae el abrazo de esa otra Cámara hermana. Gracias al Parlamentario Nacional, a Víctor, vicepresidente de la Diputación, a mi teniente coronel, a que siempre le digo cuando coincidimos que estoy a sus órdenes, siempre a sus órdenes, y además hemos coincidido ya en algunos otros actos. Bien, y gracias a todos. Gracias sobre todo a los miembros de la asociación que, a pesar de la mañana un poco desapacible, han querido acompañarnos en este acto de exaltación. En esta jornada, ya lo ha dicho Teo, celebramos y honramos a San Martín de Tours, el santo patrono de las capas, allá donde las haya y tengan la forma y género que tengan. Qué hermoso es comprobar que los amistanos habéis hecho lo mismo que el santo, repartir y sobre todo compartir vuestra capa sin conquines, sin ser de las tierras, nos hemos sentido igual de cobijados por ella. Y además la lucimos con orgullo. Y en estos días de dolor y de luto nacionales, ante una nueva tragedia de la naturaleza, Alicia y las tierras hermanas de la provincia han tenido un nuevo gesto que solo pueden tener las gentes de buen corazón como estas nuestras. Y habéis repartido vuestra capa, bordada con solidaridad y compasión, con todos los que han perdido la suya, la capa de su bienestar, la capa de sus bienes y hasta de la vida de quienes de su sangre se cubrían con ella. Acudo agradecido a la llamada invitación del presidente de APECA para ponerle voz a esta fiesta de exaltación que alcanza ya los 11 años desde que Ricardo G. Chavarro la fundase con el apoyo de algunos amigos y amistados. Ricardo hizo de esta capa un himno a la belleza. Supo modelarla, callarla, coserla, como lo hacían con el paño Juan Gallego Vaz de Bercianos, Domingo Fernández de San Vitero, Tomás Río Villar de Alcera y como la tejen ahora Rafaela Fernández de San Vitero, María Magdalena Alonso Garrido de Marí, María Pérez Blanco de Bercianos, Florentina López y Ángel Moral de Prado Rincones, o Basilio Fernández, en la tierra hermana de Bermillo de Alba, que hoy le acogerá en su seno. Que descanse en paz. Gracias a todos ellos por los desvelos que han tenido por nuestra cuenta. Pero por si su labor de artista no bastaba para mostrar al mundo la verdad y la sencillez de esta capa, Ricardo fundó esta asociación que lleva a rajatabla el espíritu y los fines de su fundación y que en unos primeros momentos le acarreó cierto rechazo e indiferencia, superados al poco felizmente. Pero él no cejó, sabedor de que la capa listana es uno de los emblemas más importantes y más hermosos del patrimonio de esta comarca, como lo demuestran algunos de sus trabajos. Recordar, si no, ese alistano, aquí mismo, que presume de su capa, figura que lleva en el bronce grabada la rectitud elegante del tejido. O es el mano de la penitencia nuestra de Zamora, con el farol de establo entre sus manos, que si Dios quiere, veremos pronto a tamaño natural en la plaza de Olivares. Gracias, Javier. Gracias, Víctor. Y ese otro cofrade de la túnica blanca, mordida por los fríos de la vecina sierra, que está en el altozano de Bercianos, como un vigía perpetuo de la fe de todo un pueblo. Ricardo tiene hoy aquí en Limón un lugar de honor junto a la figura de mi padre, que me enseñó a querer, respetar y llevar esta capa sobre los hombros, sí, como una penitencia, pero sobre todo como un orgullo. En segundo término, debo agradecer la hospitalidad con que nos acoge el pueblo de Sarracín. Mi niñez y adolescencia pasaron muchas veces por la estación de Sarracín, hoy formidablemente restaurada, gracias a Dios, y a mí, claro. Cuando veníamos al campamento de San Pedro de las Herrerías o hasta Puebla de Sanabria, a la pensión colmada de pan y de ternura de la señora María Ramiriñaca, que estaba allí a la mitad de la costa. El tren pasaba y paraba en Sarracín, en Cabañas, Abejera, La Torre, San Pedro de las Herrerías, los eslabones de una cadena que ataba esa tierra a la capital con los raíles de la velocidad. Estas estaciones, sí, han contemplado tantos años la semblanza amarga de la Dios. Muchos paisanos, nacidos y curtidos aquí,
sin esperanza alguna de llevarse a las manos, cogieron esos trenes en estas estaciones y apeaderos, metieron sus sueldos en una maleta de cartón y se marcharon a Suiza, a Alemania, o más cerca, a Madrid, a Barcelona o a Bilbao. Tiempos aquellos duros de la inmigración que sigue castigando excesivamente a tierras como las nuestras de Zamora. Sarracín, cerca del corpachón enorme de esta sierra, sigue vivo. He venido hace unos días. Aún se ven ganados por las laderas y las riberas, por los tesos, por las portijas, las maceiras y las urrietas. Sí, se oyen risas de niños y por aquí o allá mugidos y ladridos y vuelo de pájaros en tejado a tejado. Y la vida, la he visto, sale todavía por las chimeneas entre espirales de humo. Las cercas y las cortinas se mantienen en pie, aunque haya algún pajar que el tiempo y el abandono acuñaron. Y algunas paredes de ercilla sí están esbarrancadas. Por aquí y por allá aparecen los huertos, ahora floridos de crisantemos y sembrados de berza, repollos, coliflor, con los árboles ya desnudos de fruto y, como decís por aquí, algunos ya aborrajados. Aún hace un par de años acabáis de arreglar el tejado de esta iglesia que levantaron vuestros padres y abuelos allá en los años 50 y habéis vuelto a meter a Dios en ella, aunque Dios no se fuese nunca de ningún sitio y mucho menos de una tierra como esta de Aliste, que le ha dado y le da tantas pruebas de amor. Este templo está dedicado a la vocación del jefe de sus legiones de ángeles, el arcángel San Miguel. Y a ello honráis las fiestas patronales cuando agoniza septiembre. San Miguel derrotó a Lucifer y lo arrojó al invierno, y ahí están los diablos, según cuenta la Biblia. Pero los diablos que conocemos son de aquí mismo, amigos, conocidos, vecinos, dando vida a esa mascarada de invierno tan antigua que sigue muy viva solo por voluntad popular. Los diablos traen en el primer día del nuevo año a la salida de misa los sones de la gaita y el tamboril y las carreras y los tientos de sus personajes, el rullón, la finalgorra con el niño, el monaguillo y el ciego, el galán y la madama, la mujer del saco y los dos temidos diablos, el grande con su careta de corcho, sus tenazas articuladas y sus cencerros, y el chiquito con su picancuernos. La obisparra de Sarracín signa el entierro del niño y transforma al monaguillo y al ciego en obispo y monaguillo. Luego, el aguinaldo sirve para cerrar la jornada con un convite popular. Mantenerla viva por los años de los años será la mejor señal de que Sarracín sigue vivo y sigue luchando por su futuro. Dicho esto, este pregonero ha venido sobre todo a rendir homenaje a esta prenda que nos legó la tierra y que seguirá vistiendo la vida de esta comarca. Quedaron ya muy lejos los tiempos del Tí Sebastián en la Torre de Aliste, del Tí Perales de Palazuelo de las Cuevas, legendarios facedores de capas. La capa de chiva, de chía, el término que indica con mayor propiedad la orla que cae desde la capucha o capillo y los distintos complementos que la forman, la esclavina, que es como hoy aguadera, providencial, las aldillas o los flecos, la capa ceremonial para las bodas, para las fiestas grandes, las fiestas del Bardal, y capa para el pastoreo después, cuando ya están tanto arañada por los años. Tiene dos apellidos ilustres esta capa de honras y capa de respeto. De honras la llamáis en la tierra hermana de Portugal. Miranda de Douro y Constantín forman la atalaya que defiende la pureza y perpetuidad de esta prenda en la comarca de Trás-os-Montes. La llaman, por cierto, la raya, pero si solo es un nombre, un formulismo para señalar fronteras donde no las hubo, ni las hay, ni podrá haberlas nunca. Capa de respeto la nombre de los pueblos de Alba, los nuestros, como así la distinguía mi buen amigo, el etnógrafo claretiano de Carvajales, Francisco Rodríguez Pascual, que hubiera celebrado con gozo la fundación de esta asociación y la hubiera apoyado con la mayor ilusión y firmeza. Respeto y honras, dos palabras que engarzadas en esta capa significan dos virtudes esenciales en la vida. Honras en portugués significa honores.
Honores para quien la posee, pero también para quien la viste, y la honra con ello, y al respeto en castellano, ya sabéis que es cortesía de reverencia de quien la viste hacia sus vecinos, sean de aquí, lleguen de lejos o bajen desde el cielo a la cruz y al sepulcro en un día de luto. La capa, nuestra capa, con algunas brillantes, surgida siempre de las manos sabias, laboriosas y diestras de nuestros astres, hoy es alquilada y valorada en todo el mundo porque salen de la costumbre arcaica ya de ponerla para ocupar el luto propio o ajeno, para engalanar el gozo del festejo, para fortalecer la oración común de la romería, las cruces y la ermita, para aderezar el solitario trabajo, monte arriba y monte abajo, o brillar en la celebración de la boda. Esta capa ha dignificado la vida, pero también la muerte. Nació de la lana de las ovejas negras, acredenciadas a esta tierra que sí las quiso, y se hizo fuerte en los fatales y pisones cuando estos se movían con aguas de arenismo. Sólida, gruesa como es, sin perder su belleza. Las que se desgastaban o decoloraban por el uso pasaban a guarecer del frío y de la lluvia a quienes vivían por esos montes de Dios la paz helada de los rebaños, en la compañía de los perros, con sus arrancas bien puestas, por si acaso el lobo. La capa se ha codeado con el uruguayo sin dejarlo entrar en su seno, y ha burlado la farraspa que llegaba de la sierra y quería enturbiarla, y se estrellaba en ella, y ha parado la lluvia encerrándola en la esclavina y dejándola escurrirse por sus pliegues. Ha besado las orillas de los ríos nacidos en la sierra, el aliste, los alisos, el río Manzanas, el Cebal, el Mena, el Frío que llamáis Becerril, el Valdemadrón, la Ribera de Trabajos, la Bacada o Carvajos Puerto. En las orillas de sus aguas, la capa se ha dado de bruces con el sol tantas veces, y muchas noches sintió las pisadas de la luna sobre sus hombros. Y en las madrugadas supo pasar lentamente de la penumbra a la luz cuando se encendía el horizonte, y de la negrura de la noche volver al color de la misma tierra. La capa se alivió en la sombra de los álamos, los chopos, los zofreiros, los robles, los alisos, las encinas y los castaños, y hasta de los pinos que conquistaron un día muy lejano las cumbres y laderas de la sierra para fenecer no hace tanto con la invasión del fuego, y poco después con la rajadura de las máquinas que nos dejaron mutilada toda la sierra llena de cicatrices. Al verla así, arruinada la vida, ¿cuánto habrá sufrido un hijo de este pueblo? Don Antonio Giraldo Hernández, empresario pionero de la repoblación forestal. La capa tuvo bien cerca como vecinos a cojos, llenes, gamos, jabalíes, ciervos, lobos, hoy desperdigados y emigrados más allá de esta sierra, con un puro instinto de supervivencia. La capa, nuestra capa, vio volar por sus cielos, por su camino, las águilas, los mochuelos, las cigüeñas, las roncas, las corujas, las pegas, los pulpos, los milagros y la variedad de pájaros que se avecinan en nuestros pueblos. Esta capa se acercó a los manantiales de la sierra y escuchó los primeros arrullos del agua recién nacida que se llama de los arroyicos, el espinoso, de las carboneras, la mocica, el que llamáis del puesto, el carquinón, el zulema, las forcas, el bayagona o el de la sierra. La capa, nuestra capa, habitó siempre en vuestra casa corral, cruzó las cancillas, atravesó los quiñones, revistó los linares, custodió los llameros y los rincones, las cercas enruciadas, entró en los pajares y sobrados, pisó las tenatas, franqueó los cumbreros y las lindes y los dinteles, y vigiló las cortejas donde moraban los cerdos con sus cerillas puestas. Y al pasar por las tronchas y las escuelas y andar veredas, caminos y atajos, iba besando los tojos, las sextas, las retamas, los urces, los brezos y los cantuesos, que son los atavíos con que se viste perpetuamente esta tierra de aliste. La capa también sintió la caricia de la flor blanca de las jaras que nacían cuando marchó el frío, llenando de olores velosos la espesura de los matorrales, y sintió el vuelo zumbón y trabajador de las abejas rumbo a la clausura de los panales. La capa ha conocido otros paisajes,
espadañas, roquedades de castros, reliquias de tiempos ricos en historia y grandeza. Ha pisado tantos años cortinas hechas de piedra, de lajas de pizarra, canchales de cuarcita. Ha pateado encinares y prados y robledos, ha andado por palomares, peñascales, olmedos, aceñas, pinares. La capa se ha reflejado tantas veces en las charcas, algunas ya con ruble y con rumiancos, hasta que lleguen las lluvias. En esas charcas antaño huían tempes y bocas, barbos, cangrejos, escaños y anguilas, y hoy andan por entre ellas las ranas, sapos, culebras y lirones. Y al lado los puños, espadañas y aúcas, y las pelujas, para medir mucho mejor el sabor de un buen chuletón de ternera, otra de las señas de identidad que distinguen a esta tierra. La capa es compañera de fama de la ternera de Aliste, cuya excelente calidad ha llegado y conquistado los mercados más tradicionales y más acreditados. Que la denominación de origen, por Dios, no sea solo de palabra, sino de obra y de día a día. Y tras ella otros productos, como el queso, los vinos de la Sierra de la Culebra, la miel, que tiene una riqueza extraordinaria, las castañas, las setas, qué maravillas de la naturaleza, y la explotación de esas grandes lomas de pizarra, hecha y derecha, sin duda la mejor y más apreciada de todas. No os dejéis arrebatar nunca estos tesoros, defenderlos, protegerlos. Si nacen aquí, deben proporcionar riqueza aquí. Que esta jornada de exaltación de la capa, una de las cualidades genuinas de esta tierra, se extienda también a todos estos productos. Ya pesa, tantas veces van con ella de camino compañeras de nuestro paso titubeante, la callaca, la cachava o la vara, la lleváramos con la derecha con la cañita. Y para elaborar los prados y huertos, los topos y las cortinas, han ido de camino con ella tantas veces la pala y el azadón, y el pico y el rastrillo, el hacha, la hoz y la tornadera, y a veces el facho. Y siempre, en los días helados, la capa ha caminado junto a los bueyes unidos, y el viejo carro tambaleándose entre los barros, camino del establo. Los carros que tienen que llevar rabeiras y teleras para ensanchar su carga. Una estampa inolvidable de nuestros pueblos alistaños que se queda grabada para siempre en la memoria de nuestra provincia. O de las vacas que sustentaron años y años la alimentación de los más pequeños y además hacían y hacen su trabajo con la noble sumisión de la raza. La capa ha presidido la recogida del lino y se conoce de memoria que es majar, espadar, astillar, hilar, aspar, tascar, devanar y enllagar el río. La capa al lado de la rueca, en el telar, en el uso y con la malladera. Y cuando ha llegado a casa, esas casas alistañas, hechas de piedra barata, de cuarcita y de adobe, retejadas de pizarra, la capa se quitaba el velón con la empapada cerca de la lumbre de la cocina baja, que ardía con piñas y un de secos, allí con los manojos de escobas, como decís, con tropillados, las caduernas y el caldero colgado con el agua amorosamente caliente para el baño, o el pote para el caldo de berzas y patatas que esperan al mago el chorizo o el tocino, y muy cerca el calambuque para ir a buscar el agua a la fuente. Allí nuestra capa se quedaba reposando en ese escaño tallado de nogal y de años y de humos. En la alacena, los morteros, las cazuelas, los pucheros y las sartenes. Al lado, la hurona del pan, la encendaria preparada y la ternada consumida. Y si ya era allí la capa flagelada por el mal tiempo, tendía sus costuras y pliegues al calor que le ascendía por la chiva y las clavillas de la capucha. Pero si era primavera, la capa la apoyábamos en el sitio de la ventana, asomada al sol o repasando el pollo de piedra, en el pollo que hay en tantas puertas de casa, hecho para el descanso y la tertulia, para ver pasar a los vecinos y a las prisas. Entre nosotros, con lenguaje alistano, esta capa de pardo, rodadera, de capillo, de varias y diversas formas,
en sus preciosos dibujos de Pablo Picasso, se ha acercado también muchas veces a la muerte, hoy a la de Basilio, mientras encortaban las campanas, y ha sabido vestir el luto propio o ajeno, desde la misma sangre o desde el amigo del vecino. Había que ponérsela para decir adiós a una vida y para recibir a la pena, inmensa pena que ella traía. Y en los días más solemnes del año ha ido destejiendo misereles y cantos piadosos de 5 llagas por los caminos que conducen al cementerio y al Calvario, serpeando las tapias ribeteadas de musgos y de líquenes. Se sabe de memoria ese camino. Y a su lado han caminado las toquillas, negras como la noche, íntimas, azabachadas de lana, entornando el cuerpo de vuestras mujeres con luto sobrio, pueblerino pero limpio, luto trenzado con lana y recato. Con qué distinción y delicadeza saben llevar puesta y arrebujada la toquilla las mujeres de Ariste en los días más tristes y fríos de la vida. Me emociona ver una hilera amorosa de mujeres de toda edad envueltas en ella, cantando el miserere hasta las cruces que escoltan el cementerio, principio de las otras muchas cruces de dentro. Esa toquilla además me trae recuerdos de la infancia, de aquella España aún pobre que se tapaba con ella los fríos y los lutos. No quiero olvidar de esas otras prendas que han sido fieles compañeras de su historia: el espejuelo, la camisa, la saca, el mantel, los pañuelos olengues, el bandil de galón y el refajo, la montera, el justillo, la cabacha o la casaca, como describía tan acertadamente en 1999 Gustavo Cortera en su libro La indumentaria tradicional de Ariste, publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos de nuestra disertación. Termino. Que sepamos llevar, vestir y ennoblecer esta capa en los días felices de la vida, en las bodas, en las fiestas patronales, y también en los días tristes, cuando haya que acompañar camino de su sepultura al pariente, al amigo, al vecino, sea un hijo cualquiera de esta tierra, o sea, como un día, el mismísimo Hijo de Dios. No la dejemos en el arcón o en el escaño o en la vieja percha del solar. Vistámosla de nuevo, que a diario, sobre todo, vayamos con ella puesta en el alma a pastorear el futuro, que pasa por cuidar, proteger, expandir y multiplicar los muchos y buenos frutos de las tierras de esta comarca de los que hace un momento se ha hablado. Porque esta tierra tiene una riqueza innegable y singular que no podemos dejar oculta bajo esta capa. Al contrario, que ella, como primer ejemplo de su rico patrimonio, sea la que nos empuje a trabajar con ilusión y confianza el porvenir de todas estas tierras y pueblos que, sí, es verdad, tienen como compañeros de su historia a la sencillez, al sacrificio tantas veces postrado, a un pertinaz desamparo, a la pobreza siempre noble en vosotros, al olvido tan injusto, pero también y sobre todo a la dignidad, la honradez, la belleza, la lealtad, la perseverancia y la humildad. Para comprobar todas estas cualidades, ahora cuando salgamos, solo hará falta mirar a cualquier punto del horizonte. Las veréis enseguida, porque ahí mismo está la dignidad, la honradez, la belleza, la lealtad, la perseverancia y la humildad. O sea, Ariste. Muchas gracias.